De forma xeneral, conoce col nome de cultura castreña al modelo cultural que mientres la Edad del Fierro, dende el 800 a.C. hasta la conquista romana en 19 a.C. de manera aproximada. Entiéndese en llinies xenerales pel territorio asturionés actual. Toma el sonome de los castros, poblaos fortificados que constituyían la base del poblamientu. Na actualidad, n'Asturies hai localizaos más de 300. ¿Quiénes construyeron esos castros? ¿Yeren los descendientes de los habitantes anteriores o unos nuevos? La arqueología, o más bien las excavaciones fechas hasta la fecha, todavía no nos pueden dar una respuesta definitiva. Pero en líneas generales, parece que mientras la Edad del Fierro, deyes foleaes de pueblos indoeuropeos procedentes de más allá de los Pirineos, instaláronse en buena parte de la península ibérica, incluyendo la actual Asturias. De algunos de estos pueblos indoeuropeos serían del tronco celta, pero ¿cómo lo sabemos? Por la teonimia, nomes de las divinidades, la toponimia, nome de los lugares, y la antroponimia, nome de las personas. Si un pueblo adora a los dioses celtes, tiene nomes de raigaño celta y vive en lugares denominados conformes céltiques nidies, está claro que algo de celta ha de tener. Bien ye verdad que de este término abusóse mucho, y lo mismo que hubo y hay quien empeñase en negar la menor presencia celta en territorio asturiano, también los hay que ven celtes per tolos llaos. Los datos que tenemos escritos tampoco dan una respuesta nidia a esta torga. Los escritores romanos, a la hora de describir a los pueblos del noroeste peninsular, nun falen de celtes. Sí que así, restos culturales célticos hay. ¿Qué yeren entonces los habitantes de los castros? Lo más lógico ye pensar que a lo largo de muchos siglos, foleaes migratorias indoeuropees diferentes, incluyendo pueblos del tronco celta, instaláronse en el noreste peninsular. Allí amestáronse con la población persistente, esto ye los constructores de los megalitos, conformándose así en un espacio étnico nuevo, híbrido de cultura indoeuropea y preindoeuropea. Los pueblos instalados alrededor del río Astura, anguaño Lesla, afluente del Duero, pero posiblemente también del Sella, ya que ambos ñacen a muy poca distancia un del otro y na mesma cadena montañosa. Aunque discurren en sentido opuesto, un en dirección norte y otro en dirección sur. Pasaron a ser conocidos con nome de Astures y así siguieron siendo denominados por los romanos cuando contautaron con ellos en el siglo I a.C. Estos extendieron la denominación a todos los habitantes de la misma unidad administrativa, na que estaban incluidos. Esa unidad fue conocida también como Asturia, y a partir de la Edad Media como Asturias y Asturies en plural, pero ya para referirse al territorio asturiano actual y a buena parte de la actual Cantabria. También va a ser en la Edad Media cuando deja de usarse el término Astures y aparece el de asturianos. Podemos decir, como fai José Manuel González, y en sin cayer nel esencialismo, que Asturias nunca tuvo más nome que esti, ya que en antes de ser nomada sina, nun foi llamada de ningún otro mou. L'aspecto que podía presentar el país de los Astures na Edad del Fierro y era el de un territorio poblado al completo, donde los sos habitantes, unos 100.000 no que güey Asturias, realizaban actividades propias de un estadio cultural relativamente avanzado, con una economía basada en una agricultura más bien precaria, la ganadería y la pesca con una importante actividad minera, una actividad metalúrgica intensa basada en la fabricación de armes, ferramientas y objetos diversos, y una muy notable orfebrería, como amuesen de algunas obras como el collar de Llangreu y de manera muy espacial la diadema de Moñes en Piloña. Los Astures, o por lo menos determinadas tribus, practicaban el comercio a larga distancia, como prueba el yacimiento de la Campa Torres. Y era un pueblo guerrero, con divisiones sociales mínimes que practicaba la comunidad de bienes y que parecía tener una conciencia colectiva asturnidia, como fai indicar el su comportamiento durante les guerras con los romanos.
Los ástures traballaban l'oru porque lo extraían de los sos propios yacimientos, situados fundamentalmente en el occidente asturiano. Esa va a ser una de las razones fundamentales de la invasión romana. Facese con los recursos mineros de Asturia, aunque para ello tuvieran que recurrir a una excusa distinta, que yera la hostilidad de los ástures para con otros pueblos de la meseta ya sometidos a los romanos, como los autrigones y los baceos. Roma veríase obligada a intervenir para defender a los sos aliados y ya puestos procedería a conquistar, someter y explotar el territorio de los ástures y lo llogarían después de 10 años de guerras.